La última esperanza de Rodolfo II. Hablo del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Gobernó allá por el siglo XVI. Trajo el gobierno de este hombre muchos problemas políticos y religiosos. Rodolfo debía ser en la región de Bohemia el sostén del papado y de la fe católica, y terminó por proteger a los luteranos. También fundó, como hemos contado alguna vez aquí, una academia alquimista y se dedicó a la magia, es decir, nada que pudiera agradar mucho al Papa. Hay que decir que también fue un mecenas notable y que convirtió a Praga en una de las capitales más refinadas y cultas de Europa, ¿no? Rodolfo había optado por instalarse en Praga en lugar de Viena, donde habitualmente se instalaba el que ostentaba su título. La verdad es que Rodolfo no soportaba Viena, aunque no se dice aquí por qué. A este emperador muchos lo consideraron loco, padecía violentos ataques de depresión y también de exaltación. Según suele decirse, eran una consecuencia más de los demasiados matrimonios consanguíneos entre los Habsburgo, matrimonios consanguíneos que también se daban en otras dinastías y que habían, según se opina, menoscabado la salud física y mental de la clase reinante europea. Pero no era tan sencillo salir de aquella consanguineidad, puesto que siendo pocos los reyes y princesas, al cabo de algunos cruces ya eran todos parientes. Así que resultaba muy difícil casarse con alguien que no fuera, digamos, tu tía. Otra razón que motivaba estos estados era, según otros, la sífilis, que Rodolfo combatía con ungüentos de mercurio, de modo que a veces era peor el remedio que la enfermedad, ya que un ungüento de mercurio no es una cataplasma, señor Rolón. Pero lo que nos interesa contar hoy es algo que sucedió al final del gobierno de Rodolfo, y es esto. El emperador no tenía hijos legítimos, aunque sí tenía 6 de sus amores con Caterina Stradova, una mujer hermosa que fue su favorita. Rodolfo creía que por sus amores con Caterina, que desde luego nada tenía que ver con los Habsburgo, los hijos serían sanos y no portarían los inconvenientes de la sangre de su dinastía. El primer hijo ilegítimo de Rodolfo, que nació allá por 1585, fue un varón. Lo llamaron Julio César, pero fue más conocido como César de Austria. Muy bien. Cuando ya era un mozo este Julio César, el gobierno de Rodolfo, es decir, ya estamos a comienzos del siglo XVII, ¿no? El gobierno de Rodolfo estaba muy debilitado. Y por esa ausencia de hijos legítimos, el sucesor de Rodolfo había pasado a ser su hermano Matías, que era un poco más chico que él. Ahora bien, Matías, que era muy ambicioso y que estaba ayudado por ciertos príncipes y poderosos que detestaban a Rodolfo por la heterodoxia que hemos manifestado, estaba un poco impaciente y acariciaba la idea de hacerse con el poder incluso antes que su hermano muriera, o llegado el caso de acelerar la muerte de su hermano. Matías solo tenía algunos años menos que el emperador y temía no llegar a gobernar. Rodolfo estaba preocupado porque toda la generación que lo precedía y que podía ayudarlo había muerto. Tampoco tenía un hijo legitimado para interponer en el camino de su hermano. Y entonces pensó en legitimar a César, aquel primer hijo con la favorita Caterina. Pero había un asunto que a él lo preocupaba mucho. Los horóscopos realizados el día del nacimiento de César, y a los que el emperador prestaba cuidadosa atención, se contaban entre los más catastróficos que se habían hecho. Misiadura y fulería rantifusa. Con los años, algunas de las predicciones se habían ido cumpliendo. El muchacho ciertamente era maléfico y perverso.
Pero para ganar la partida a su hermano Matías, y como si se tratara de una jugada última y milagrosa, el emperador decidió entrenar a César, enseñarle cosas para que fuese, llegado el caso, un gobernante óptimo. Pretendió lograr que César diera alguna muestra de aptitud y que en cierto modo legitimara su conducta ante la nobleza, que desde luego lo veía con mucho terror. Verdaderamente César era irresponsable, violento y parecía la persona menos apta para gobernar. El emperador recluyó entonces a su hijo en el castillo de los Ronsberg. Era uno de los castillos más grandes de Bohemia, y allí, en medio de cortesanos, con instrucciones del emperador, empezó a hacerse de César un príncipe real. Mientras en su angustia el emperador Rodolfo bebía, se desmayaba y corría por los pasillos a los ministros, acerca de los cuales pensaba que por lo menos querían matarlo. Bueno, al lado del castillo donde se inició la educación de César, estaban los baños del barbero Pichler. Venía el castillo, cartel castillo, y al lado, baños del barbero Pichler. Allí iban a bañarse los burgueses. Pichler los afeitaba y si estaban enfermos también los sangraba. En aquel entonces se creía que sacarle a una persona una cantidad determinada de sangre producía un mejoramiento de su salud. Pichler tenía una hija, Marqueta Pichlerova, que era muy hermosa. Sus padres proyectaban para ella un matrimonio ventajoso. Y César, que andaba al lado, lo educaban al lado, cada tanto salía del castillo para ir a cazar. Le gustaba hacer trabajos de taxidermia, así embalsamaba los pequeños animales que cazaba, pero los disecaba mal, no era muy bueno disecando, de modo que tenía toda la pieza llena de olor a podrido, y a cada momento la servidumbre andaba tirando animales mal embalsamados o a medio embalsamar. Es lo peor que le puede pasar a un animal, quedar a medio embalsamado. Un día César salía del castillo y se cruzó con Marqueta y la halagó. Le habrá dicho, todo Marqueta. Eso es suyo. Marqueta, etcétera. Ella conocía los rumores que circulaban sobre él, pero cuando lo vio, no le pareció ver en el muchacho nada aterrador, y un poco entusiasmada por el halago, resolvió acompañar a César en una visita al castillo, que es en realidad lo que le había propuesto el tipo. Cuando entraron en el castillo, César de Austria perdió toda compostura. En el primer corredor arrancó los vestidos de Marqueta. Ella corrió, él le dio alcance y la violó. Después la encerró en un aposento, hasta que a la mañana del día siguiente Marqueta pudo escapar. César despertó, como no la encontró, siguió sus huellas con unos perros que tenía para cazar. La encontró desvanecida cerca de una laguna, también, qué ocurrencia, ¿no? En vez de ir al lado, vivía al lado y salió corriendo a buscar una laguna donde desmayarse. Escúcheme, si a usted, Dios no lo permita, el tipo de al lado lo rapta y lo maltrata y lo encierra en una pieza y usted escapa, imagino que irá a su casa, que queda al lado, va a buscar una laguna en donde Judas perdió el poncho para ir a desmayarse. Bueno, el caso es que César la encontró, la llevó otra vez al castillo y la castigó. Los sirvientes oían los gritos, vacilaban en avisar al emperador Rodolfo y finalmente callaron, tal vez para evitar que el emperador clausurara su esperanza de ver a su hijo convertido en un príncipe. Un mes después, cuando los sirvientes calcularon que ya César se había divertido lo suficiente, ayudaron a Marqueta a escapar. Ella insistió en ocultarse en un lugar que no fuera su casa.
Y dale con el lado. César la buscó, pero no lo encontró. Y entonces tomó al padre, al viejo Pisler, como rehén. Y amenazó con desangrar a los barberos si la hija no aparecía. La madre de Marqueta entonces se encontró con su hija y le explicó que después de todo eran muchas las mujeres maltratadas en aquel reino y que no todas lo eran por el hijo del emperador. Así que le pidió que se entregara y se dejara maltratar. Marqueta, asustada por la amenaza contra su padre, volvió al castillo y se entregó a César de Austria. El barbero fue liberado, pero al día siguiente se encontró cerca del palacio a Marqueta muerta y a César delirante y cubierto de sangre. Los sirvientes lo encerraron en una habitación y clausuraron con barrotes las ventanas. El alcalde indemnizó generosamente al barbero. Nadie tuvo coraje para decirle al emperador Rodolfo la verdad. La versión oficial del crimen fue que César de Austria había matado a su amante en una crisis de epilepsia. Rodolfo supo después que se había destruido su única esperanza de interponerle un sucesor a su hermano Matías. César, que había perdido la razón completamente, aullaba como un perro. Pero esa esperanza, no sé qué esperanza. La esperanza que podía quedarle al emperador Rodolfo, que era ninguna. Bueno, en todo caso, César se arrojó por la ventana de la habitación en la que lo habían encerrado. Digo, porque alguno de los oyentes tenía, esta vez sí, la esperanza de que este muchacho llegara al trono. Tenía 23 años de edad. A los pocos días Rodolfo supo que su hermano Matías avanzaba hacia Praga con una tropa invencible, que es lo que hace el hermano menor cuando el hijo legítimo del hermano mayor se tira por la ventana después de haber matado y estrangulado a la vecina, hija del dueño de una casa de baños para burgueses. Bien, Rodolfo no pudo evitar su caída. Inició una huida y luego llegó su abdicación y su muerte, asunto que ya hemos contado aquí. Lo que queríamos contar hoy era esta desgracia del hijo ilegítimo que no pudo ser legitimado por causa de su locura, etcétera, ¿no? Me da gracia cómo prevalecen en el relato los detalles mínimos, como que aullaba como un perro, siendo que había cometido un crimen abominable, ¿no? Y sin embargo parece dar más color al relato el aullido perruno de César que el asesinato cometido en la persona de su vecina. ¿A quién quiere dedicar esta macabra historia que hemos contado hoy, casi contrariando nuestra habitual tendencia a la frivolidad? Bueno, pobrecita, es que lo macabro, ¿no? No es una forma y no de las mejores de lo frívolo. A esta chica Marqueta, pobrecita. Claro, que siempre... Y si me permite... Siempre dedicándole cosas a la hija del vecino. Ya que hemos nombrado así de paso a Viena, déjeme saludar al amigo Sigmund Freud y a Mozart. Claro que sí, Sigmund Freud, que vivía en Viena. Y Mozart, que por ahí anduvo también. Sí, andaba por Salzburgo más bien, sí, pero también anduvo por ahí. Y no les molestaba nada Viena. No les gustaba. Así que, ¿qué tiene que andar diciendo de Viena este señor Rodolfo II? Bien, hemos contado esta historia a los de la discoteca, que se emocionaron muchísimo. Sí, nos corrieron incluso. Sí. Y finalmente nos dieron un bello tango, que es Recuerdos de Bohemia, un hermoso tango. Evidentemente podrá objetarse que no se trata de la Bohemia en tanto que región geográfica, sino más bien en tanto que modo de vida. ¿Cómo podemos saberlo? Es nuestra respuesta. Si no hay letra que acredite esto, o sí la hay en realidad, pero no en esta versión. Pero no en esta versión. Ahí está. Es un solo de bandoneón. El tango este se toca mucho en solo de bandoneón, y creo que este es el mejor. Pero así es difícil, ¿eh? Debe ser el que mejor ha tocado este instrumento. Y es nuestro amigo el Roberto de Filippo. El tango pertenece a Enrique Delfino. Recuerdos de Bohemia. Vamos a escucharlo porque vale la pena realmente. Adelante, don Roberto.